buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Martínez, yo soy cardiólogo de la clínica CardioVit y hoy vengo a hablarles de este tema tan común para todos nosotros como es la disfunción renal en los pacientes que tienen falla cardíaca. Y es que yo creo que todos o gran parte de nosotros nos hemos enfrentado a este tipo de pacientes. Un paciente, por ejemplo, de 65 años con antecedente de falla cardíaca con fracción de eyección de 35%, que viene por disnea, edemas periféricos, ortopnea, con antecedente de hipertensión arterial y dislipidemia, quien viene recibiendo tratamiento con enalapril, carvedilol, furosemida, espironolactona, aspirina y atorvastatina. Signos vitales con una presión tendiente a estar baja, 95/60, una frecuencia cardíaca baja en 50, frecuencia respiratoria en 18 y saturando 90%. Al examen con signos congestivos de ingurgitación yugular, crépitos, ascitis, un edema grado 2. Y en los exámenes resalta una creatinina de 1.5 con un BUN de 30, con una relación BUN-creatinina de 20, en un paciente que no tenía antecedente de disfunción renal y con una creatinina previa de 1. Un uroanálisis normal, una microalbuminuria de 60 miligramos por gramo, y entonces aquí en este escenario empieza uno a hacerse una serie de preguntas como por ejemplo, ¿cuál es la causa de la disfunción renal en este paciente? ¿Por qué este paciente tiene microalbuminuria? ¿Cómo debo tratarlo, cierto? Este paciente viene recibiendo enalapril, está con esta disfunción renal, entonces ¿será que debo suspender el enalapril? ¿Debo ponerle líquidos endovenosos? ¿Qué hacer con la furosemida? ¿Le disminuyo la dosis, la aumento? ¿Y qué tal sobre la opción de realizar una ecografía renal? ¿Será que es útil? Entonces en los próximos minutos les estaré hablando sobre este escenario y espero dejar claridades al respecto. El corazón y el riñón entonces son dos órganos que tienen una relación estrecha y bidireccional a tal punto que el compromiso de un órgano empeora el pronóstico del otro. Y esto se debe en parte a que los factores de riesgos principales para sufrir de enfermedad cardíaca, como es la hipertensión arterial y la diabetes, también son los principales factores de riesgo para sufrir de enfermedad renal. Pero también, por otro lado, desde el punto de vista cardiovascular, el corazón, su precarga depende principalmente de la homeostasis de agua y del sodio que hace principalmente el riñón. Por otro lado, el tratamiento de la falla cardíaca, muchos de los medicamentos que damos tienen algunos efectos sobre la función renal. A pesar de esta gran relación y lo común que son este tipo de escenarios, hay poca familiaridad de los médicos en el tratamiento de este tipo de afectaciones, y esto hace que muchas veces se traten de manera separada. Se trate la disfunción renal por un lado o la falla cardíaca por otro, no se haga un enfoque global que lleva entonces de pronto a algunas malas interpretaciones que en general terminan en algunos tratamientos inadecuados. Esta fue la clasificación inicial que hicieron en el 2008 el doctor Ronco y colaboradores sobre el síndrome cardiorrenal, en el cual lo dividieron en 5 grupos, ¿sí? Y es una clasificación que permite evaluar mejor la gran relación que hay de un órgano con el otro. Entonces tenemos diferentes escenarios en los cuales en el síndrome cardiorrenal tipo 1 una falla cardíaca aguda puede llevar a una falla renal aguda. En el síndrome cardiorrenal tipo 2, como una falla cardíaca crónica puede terminar en una falla renal crónica. El tipo 3, una falla renal aguda puede terminar en una falla cardíaca aguda. El tipo 4, una falla renal crónica, puede llevar a falla cardíaca crónica, y hay un tipo 5 en el cual hay un factor sistémico que puede ser, por ejemplo, una sepsis, un choque séptico, que afecta simultáneamente a los dos órganos. Fisiopatológicamente, lo que lleva a disfunción renal en el contexto de falla cardíaca, tradicionalmente lo que hemos aprendido es que el corazón, al generar de pronto un bajo gasto cardíaco, genera una hipoperfusión renal, y esa hipoperfusión renal es la que nos lleva a disfunción renal, una disfunción renal prerrenal con relación BUN-creatinina elevada, como la veíamos en nuestro paciente inicial. Sin embargo, este no es el único y parece que no es el principal elemento que lleva a disfunción renal, como se ha visto en diferentes estudios, y cada vez se hace más énfasis en el aumento de las presiones venosas, ¿sí?
Esto se ha visto en algunos estudios, por ejemplo, en los cuales se ha evaluado el índice cardíaco, que es una medida invasiva para evaluar la función cardíaca, el gasto cardíaco, y se ve que la disfunción renal no guarda una clara correlación con el índice cardíaco, que el principal determinante de disfunción renal en una falla cardíaca aguda es el aumento de las presiones en la aurícula derecha. Pero también esto va más allá. En la falla cardíaca todos conocemos la gran cantidad de alteraciones que tiene desde el punto de vista neuromoral. Hay una gran activación del sistema nervioso simpático. Esa elevación de catecolaminas lleva a vasoconstricción periférica, a generación de estrés oxidativo. También una alteración del eje de la arginina vasopresina que lleva a una mayor reabsorción de agua. Y por otro lado también una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona que también termina generando más inflamación, más fibrosis, más vasoconstricción y afecta el riñón. Por otro lado, cuando ya el riñón está afectado, el mismo riñón genera una serie de cambios que también tienen que ver con afectación de sistemas neuromorales que terminan perpetuando la disfunción cardíaca. Entonces cada vez se habla más de esa entidad que es la nefropatía congestiva, ¿sí? Y es que en los pacientes que tienen aumento de las presiones y congestión venosa, lo que sucede es lo siguiente. Ese aumento de la presión venosa en los capilares renales aumenta también la presión en los capilares arteriales. Esto aumenta la presión en la arteriola aferente renal, lo cual se traduce también en una reducción de la perfusión en la arteriola aferente y una disminución de la presión hidrostática glomerular. Por otro lado, el aumento también de esta presión venosa aumenta la presión en el intersticio renal, en los túbulos renales, y se traduce en un aumento de la presión en la cápsula de Bowman. Entonces, la ecuación termina en que si tenemos una disminución de la presión de filtración glomerular con un aumento de la presión capsular en la cápsula de Bowman, al final la tasa neta de filtrado glomerular va a estar disminuido. Y eso se corrobora también en muchos estudios en los cuales cuando se logra la descongestión del paciente, muchos de esos pacientes que tenían disfunción renal mejoraron la función renal. Entonces, para concluir esa parte fisiopatológica, tenemos entonces unos mecanismos hemodinámicos. Por un lado, entonces, está la hipoperfusión, la congestión, que parece ser entonces el mecanismo hemodinámico más importante, pero también están entonces la activación neuromoral, con la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y por otro lado, después están los mecanismos que exacerban todo este daño, y es cuando ya se genera inflamación, malnutrición, trastornos del metabolismo ácido-base y anemia, que es bastante común en los pacientes con enfermedad renal crónica y falla cardíaca crónica. ¿Qué tan común entonces es este tipo de patología o de afectación? Entonces miremos que si definimos la enfermedad renal crónica como una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto o tener microalbuminuria o macroalbuminuria, esto puede estar presente en general en un 4.5% de la población. Pero en población de pacientes con falla cardíaca, esta prevalencia se estima de un 50% y en algunos registros inclusive llega a estar en un 70%. La microalbuminuria, por ejemplo, se ha encontrado presente en 30% de los pacientes con falla cardíaca, independientemente de si tienen falla cardíaca reducida, con fracción de eyección reducida o preservada, y macroalbuminuria en un 10% de estos pacientes. Tener enfermedad renal crónica dobla el riesgo de mortalidad en los pacientes con falla cardíaca. La tasa de filtración glomerular parece ser un marcador de predictor de desenlaces adversos, inclusive mayor que la fracción de eyección ventricular. Y si lo vemos al contrario, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular de menos de 30, en este grupo de pacientes se aumenta 3 veces el riesgo de sufrir falla cardíaca, y los pacientes que están en diálisis tienen 10 a 30 veces mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Este es un registro americano de pacientes con enfermedad renal crónica.
se llama el registro CRIC, en el cual en esta publicación se hizo un seguimiento durante 5 años de toda la población, 3.791 pacientes, y aquí en este estudio, ¿qué se pudo encontrar? Una tasa de falla cardíaca aguda de 5.8 por 100 pacientes por año, pero lo más relevante de este estudio es lo que se quiere mostrar en esta gráfica, cómo los pacientes, a medida que deterioran su tasa de filtración glomerular, cuando está entre 30 a 45, duplican su riesgo de falla cardíaca aguda, y cuando es menos de 30 la tasa de filtración, lo triplican. Y lo mismo sucede si hablamos no de tasa de filtración, sino de pasar de microalbuminuria a macroalbuminuria. Y por otro lado, una hospitalización por falla cardíaca en este grupo de pacientes con enfermedad renal crónica se asoció a mayor progresión del deterioro renal y a mayor mortalidad. ¿Cómo definimos entonces la falla renal aguda o la disfunción renal aguda? Hay dos términos que se referencian principalmente. Uno es el empeoramiento de la función renal, aquí están las siglas en inglés, o la injuria renal aguda. El empeoramiento de la función renal se basa principalmente en una elevación de creatinina de 0.3 miligramos por decilitro o una disminución de la tasa de filtración glomerular de más del 20%. Si hablamos de la injuria renal aguda, también se tiene en cuenta el aumento de la creatina de 0.3 miligramos por decilitro, pero también aquí se tiene en cuenta la diuresis, tener una diuresis de menos de 0.5 mililitros minuto durante 6 a 12 horas. ¿Cómo evaluamos la disfunción renal en un paciente con falla cardíaca? Entonces hay una gran cantidad de biomarcadores para evaluar la disfunción renal. Tenemos biomarcadores que evalúan la función glomerular, como ahí está la creatinina, la cistatina, la urea. También tenemos biomarcadores para evaluar la función tubular, como el N-GAL, que se puede hacer en sangre o en orina. Tenemos también biomarcadores urinarios para evaluar la función glomerular, como es la creatinina, la microalbuminuria o la albuminuria, y también para evaluar función tubular, como es el N-GAL o el KIM. Pero a pesar de toda esta gran cantidad de biomarcadores que hay, miren que en esta tabla se referencian cuáles son los que son terapéuticamente relevantes. Entonces, si vemos en esta tabla, los que son principalmente relevantes desde el punto de vista terapéutico son la creatinina, la urea, la albuminuria y la respuesta al diurético medida con natriuresis. Entonces, cada vez vamos también a empezar a hablar un poco más del sodio urinario como marcador de respuesta diurético y de desenlaces en pacientes con falla cardíaca. La creatinina tiene varias limitaciones, muchos las conocemos, muchos de ustedes las conocen. Una de las principales limitaciones es, por ejemplo, esta, y es que termina siendo un marcador tardío de lesión renal aguda. Después de una anoxa que produce lesión renal aguda, la creatinina termina demorándose entre 24 a 48 horas para elevarse al rango donde ya definimos injuria renal aguda. La cistatina C parece ser un poco más sensible en este apartado, ¿sí? Y otros biomarcadores como N-GAL también parecen ser más sensibles porque se elevan más tempranamente. Sin embargo, creatinina es la más ampliamente estudiada, con la que están familiarizados todo el mundo, la que se ha hecho en mayor cantidad de estudios, la que tenemos más ampliamente disponible, por lo tanto, es con la que más trabajamos en la práctica cotidiana. La creatinina es un marcador de la función renal que se filtra libremente por el glomérulo, pero también puede ser secretada por el túbulo, lo cual hace que no solamente mire la filtración glomerular y que sea entonces un marcador imperfecto. La cistatina tiene la ventaja de que no es secretada por el glomérulo y que no varía por la masa muscular, por lo cual puede ser más preciso para estimar la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca, en los cuales es muy común la caquexia, la disminución de la masa muscular, ahí una creatinina puede sobreestimar la función renal de nuestros pacientes. Entonces hay que tener en cuenta como las limitaciones que puede tener la creatinina y de pronto para saber ajustarlo a la clínica de nuestros pacientes. La cistatina, a pesar de tener sus beneficios, pues también en fenómenos, por ejemplo, de inflamación o obesidad pueden aumentar la cistatina C. Cuando hablamos de
formas de evaluar la tasa de filtración glomerular y ecuaciones. La que más se ha definido que tiene mejor precisión en pacientes con falla cardíaca es la CKD-EPI, pero también hay que tener en cuenta que estas ecuaciones para estimar la tasa de filtración glomerular han sido hechas en pacientes que están estables, de tal manera que en un paciente con una falla cardíaca aguda, esta no es una buena manera de estimar la filtración glomerular. La urea, que a veces de pronto no le ponemos mucha atención, en realidad es un marcador que no solamente nos habla de filtración, también de reabsorción tubular y de activación neuromoral. Cuando los pacientes tienen niveles de urea muy altos, esto se correlaciona con una activación neuromoral muy elevada y también nos marca pronóstico en los pacientes. En cuanto a la función tubular, los túbulos son una parte muy importante entonces también de la función renal. Mire lo que hace un riñón normalmente en un día. Un riñón filtra 180 litros de plasma y filtra 1.5 kilos de cloruro de sodio, pero solamente menos del 1% de este filtrado es excretado, lo cual nos muestra la gran actividad que tienen los túbulos, y por eso es que los túbulos son muy consumidores de oxígeno y son muy sensibles a la hipoxia. El marcador más estudiado de evaluación de la función tubular ha sido el N-GAL. Sin embargo, este N-GAL fue comparado con creatinina en pacientes con falla cardíaca para evaluar deterioro de la función renal y predecir desenlaces, y no fue superior a la creatinina. Entonces, cuando hablamos de evaluación de la función renal, no podemos quedarnos solamente en evaluar la creatinina. Hay que ir un poco más allá de la creatinina y evaluar también la función de los túbulos renales. Entonces, ¿cómo podemos evaluar bien la función tubular? El marcador que tenemos más disponible es evaluando la diuresis, evaluando el volumen urinario, pero cada vez se habla más del sodio urinario. Y es que el sodio urinario nos habla de una buena función tubular renal, y esos pacientes que responden bien al diurético, generando mayor natriuresis, tienen mejores desenlaces, menores hospitalizaciones y menor mortalidad. En el caso de los pacientes con falla cardíaca aguda y deterioro de la función renal, tenemos tres escenarios, ¿sí? Podemos tener pacientes que tienen lo que se haya denominado un pseudoempeoramiento de la función renal, y son aquellos pacientes que elevan la creatinina durante la estancia hospitalaria debido al tratamiento que tienen por la falla cardíaca, pero en quienes esa disfunción renal o ese deterioro de función renal es reversible y no se asocia con peores desenlaces, por el contrario, tienen mejores desenlaces cardiovasculares. Pero también está el paciente que sí tiene un verdadero empeoramiento de la función renal. Se distingue entonces al evaluarlo al alta. Esto es un deterioro de la función renal que persiste, y es en un paciente que no tiene un buen desenlace clínico. Y también está el deterioro de la función renal, pero en pacientes que tienen enfermedad renal crónica de base. En este estudio se quiso evaluar el deterioro de la función renal en pacientes con falla cardíaca aguda que fueron a diuresis agresiva. Y lo que se pudo ver en este estudio, midiendo marcadores de daño tubular renal, es que esa elevación de la creatinina y de cistatina no se asoció con más daño tubular renal, como se puede ver acá. Los biomarcadores N-GAL, NAG y KIM, que son marcadores de daño tubular, no se aumentaron en los pacientes, no hubo diferencia en los pacientes que no tuvieron deterioro de la función renal versus los que sí la tuvieron, medida por creatinina y cistatina C. Y algo que puede resultar inclusive un poco paradójico es que inclusive, como pueden ver en la gráfica de arriba, la roja, los pacientes que tuvieron mayor elevación de cistatina y mayor elevación de marcadores de injuria renal, paradójicamente tuvieron mejores desenlaces, ¿sí? Menor mortalidad en los próximos meses. Entonces, aquí empieza algo paradójico, y es algo de lo que entonces pretendo generar un poco más de alerta, y es que
el deterioro de la función renal medida por creatinina o cistatina en un paciente con falla cardíaca aguda, que se correlaciona en un paciente que descongestionamos y que tiene mejoría clínica, antes de hablarnos de mal pronóstico para el paciente, nos habla de mejor pronóstico para el paciente. Y por eso se habla de este término que previamente les mencionaba, que es el pseudoempeoramiento de la función renal. Y aquí en este estudio también se quiere mostrar un poco más de eso. Estos son datos del estudio Everest, que fue con tolvaptan, y en este estudio de Everest se hizo una estrategia de descongestión muy agresiva, con esquemas de manejo diurético bastante agresivos. Y aquí se evaluó la correlación de la disminución de la tasa de filtración glomerular con la mortalidad y su correlación con marcadores de congestión como son el BNP o la hemoconcentración. En el grupo general se pudo encontrar que los pacientes que tienen deterioro de la tasa de filtración glomerular, con un deterioro de la tasa de filtración de más de 30%, tuvieron mayor mortalidad. Sin embargo, esa asociación se perdió cuando hubo descongestión. Aquí se puede mostrar de una manera gráfica. Entonces miren lo que sucede: los pacientes que tienen deterioro de la tasa de filtración tienen mayor mortalidad. Los pacientes que tienen disminución del BNP y aumento del hematocrito, reflejo entonces de la descongestión, tienen menor mortalidad. Pero cuando asociamos las dos cosas, el paciente que tiene deterioro de la función renal pero su BNP bajo, o el paciente que tiene deterioro de la función renal y se hemoconcentra, es decir, se descongestionó, ahí se pierde esa correlación del deterioro de la función renal con peores desenlaces. En el escenario de la falla cardíaca crónica, quiero mostrarles esta gráfica donde se muestra los grandes beneficios de mortalidad que tienen medicamentos como los IECAs, los ARNIs o inhibidores de la neprilicina y los antagonistas de aldosterona. Miren, disminuciones de mortalidades del 23% para el IECA, del 30% para los antagonistas de aldosterona y un 16% para los ARNIs adicional al IECA. Entonces, ¿por qué quiero mostrar esto? Porque a veces es una práctica que se ve en algunos casos, y es que los pacientes que vienen recibiendo este tipo de medicamentos que les disminuye la mortalidad, cuando tienen cierta elevación de creatinina, algunos médicos disminuyen las dosis de los medicamentos o incluso los suspenden, pensando en el deterioro de la función renal y en la elevación de la creatinina. Pero miren que aquí les quiero mostrar desde un punto de vista gráfico lo que sucede entonces en este grupo de pacientes. Mire que en un paciente normal el deterioro de la función renal estimado por año es de 1 mililitro por minuto. En un paciente con falla cardíaca hay un deterioro del filtrado glomerular más acelerado, de 2 a 3 mililitros por minuto. Cuando al paciente le damos inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, hay una disminución inicial, pero esa disminución inicial es reflejo del efecto hemodinámico que tienen estos medicamentos sobre la arteriola eferente del glomérulo. Pero después la pendiente sigue siendo similar a la pendiente que llevaba el paciente previamente. Pero más allá de eso, más allá de evaluar la tasa de filtración glomerular, fijémonos en lo que pasa con la mortalidad. Ese grupo de pacientes que no les damos IECA, miren cómo la mortalidad sigue aumentando, pero cuando les damos IECAs o ARA2, antagonistas inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, su mortalidad disminuye. Entonces, a pesar de que tienen cierto deterioro inicial de la función renal que después se estabiliza, la mortalidad en esos pacientes al final está mejorada. ¿Cuáles son entonces consideraciones importantes que quiero que tengan en cuenta para el manejo de estos pacientes? En los pacientes con falla cardíaca aguda, entonces es importante aclarar que cambios leves a moderados en la creatinina durante la hospitalización son más un fenómeno hemodinámico que en realidad no se correlaciona con peores desenlaces siempre y cuando el paciente tenga mejoría clínica. Entonces, cuando evaluamos una elevación de creatinina en un paciente de estos, siempre debemos correlacionarla con la clínica del paciente y evaluarla con otros marcadores de función renal, evaluarla el volumen urinario, la respuesta diurética, el sodio urinario y algunos cambios metabólicos como acidosis metabólica o hipercalemia.
Aquel paciente que tiene una elevación de creatinina, pero clínicamente va bien, no tiene marcadores metabólicos, tiene buena respuesta natriurética, ese paciente tiene pseudoempeoramiento de la función renal. Caso contrario, el paciente sí tendría entonces un verdadero empeoramiento de la función renal. Les hablaba del sodio urinario. Cada vez se habla más de evaluar la respuesta diurética con sodio urinario. ¿Por qué? La diuresis, que es lo que más frecuentemente utilizamos, en realidad es un marcador que no es muy confiable porque depende mucho del paciente que la recoge, de la enfermera que la mide o de algunos momentos en que definitivamente el paciente no puede recoger el volumen urinario. En cambio, el sodio urinario es una medida más objetiva que se toma una sola vez, se toma a las 2 horas después de ponerle al paciente el reto de diurético y se mide cuánto le da. Los pacientes que tienen una excreción de sodio urinario de más de 50-70 miliequivalentes son pacientes que responden bien al diurético y ese es el diurético que debemos seguir dando, pero el paciente que no responde bien debemos duplicarle la dosis. Cuando hablamos de gasto urinario, el paciente debe orinar más de 100 a 150 mililitros por hora y si hablamos en 24 horas debe orinar más de 3 a 4 litros. Este es un estudio publicado de la Universidad de Yale. Ellos inclusive ese sodio urinario y esa predicción de natriuresis con el sodio urinario de 2 horas lo integraron a una ecuación que la tienen en una ecuación en una computadora y con el sodio urinario que ellos miden a las 2 horas la integran a esa ecuación y un algoritmo les dice cuál es la dosis del diurético que deben darle al paciente. Y miren, cuando comparan los pacientes antes de hacerle esta medida versus después de hacerle esta medida, como los pacientes cuando les titulan la dosis del diurético de esta manera, los pacientes empiezan a perder peso, se descongestionan más rápidamente y tienen menor estancia hospitalaria. Entonces, cuando evaluamos el deterioro de la función de un paciente con falla cardíaca aguda, este algoritmo lo presenta en el consenso europeo. Una cosa importante es excluir primero un factor postrenal, una obstrucción renal, ¿sí? Después de excluir eso, hay que evaluar si el paciente tiene buena respuesta al diurético. Si tiene buena respuesta al diurético, ahí estaremos entonces ante un pseudoempeoramiento de la función renal. Si el paciente tiene pobre respuesta al diurético, hay que evaluar la congestión. Si el paciente no tiene congestión, posiblemente es que ya entonces lo hemos descongestionado y definitivamente entonces el paciente tiene o un pseudoempeoramiento o si tiene un verdadero empeoramiento de la función renal por un exceso de diuréticos. Pero si el paciente sigue congestivo, entonces ya vamos a estar en 2 escenarios. Si el paciente tiene hipoperfusión, en cuyo caso tendremos que mejorar el estado hemodinámico del paciente, o si el paciente no tiene hipoperfusión, en cuyo caso estaremos ante lo que llamamos una resistencia a los diuréticos y tendremos que hacer otra serie de ajustes para intentar generar diuresis y descongestión en estos pacientes. En cuanto al escenario de la falla cardíaca crónica, entonces recomendaciones generales es que todos los pacientes también tenemos que tener mediciones rutinarias de la creatinina y en estos pacientes es importante también establecer la tasa de filtración glomerular por la ecuación del CK-EPI. Es importante tener en cuenta que después de poner un antagonista de melanocorticoide debe volverse a evaluar en una semana los marcadores de la función renal y después de darle un inhibidor del eje renina-angiotensina a las 2 semanas. En los pacientes estables esto sí se hace cada 4 meses, en los pacientes con caquexia la cistatina C podría ser una utilidad y el sedimento urinario puede tener gran utilidad en pacientes en los cuales además tengan enfermedades sistémicas que puedan alterarlo. Puntos claves también, entonces las elevaciones de creatinina en estos grupos de pacientes que son hasta un 50% y con un potasio de menos de 5.5 son aceptables y no deben hacernos cambiar la terapia. Si el paciente tiene entre 50 o 100, sí usualmente requiere ajustes de la terapia con disminución de la dosis. Si tiene una elevación de más de 2 veces con una tasa de filtración menos de 20 o una creatina más de 3, definitivamente debemos suspenderlos y evaluarlo por nefrología. Siempre evaluar el estado de volemia, evaluar si el paciente toma otros nefrotóxicos, las dosis de los diuréticos, si consume suplementos de potasio o si tiene otra enfermedad concomitante como una sepsis. Para terminar entonces, llamar la atención sobre esto, lo que dicen estos autores. Estos autores entonces aquí llaman la atención sobre
el uso del término nefrotóxico para referirse a medicamentos que lo que tienen es un efecto hemodinámico irreversible, es decir, para referirse a los IECAS o a los diuréticos. No debemos llamarlos nefrotóxicos, debemos saber por qué se generan estos cambios e interpretarlos a la luz de nuestro paciente. Para terminar, hablar de la resolución final de nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, nuestro paciente, nos preguntamos, ¿cuál es la causa de la falla renal? Ese paciente posiblemente puede estar entonces ante un síndrome cardiorrenal tipo 1, una falla cardíaca agudamente descompensada que lo llevó a disfunción renal. La microalbuminuria, ¿por qué? La propia falla cardíaca le puede generar microalbuminuria a este paciente. Eso no implica que no debamos estudiar otras causas, de tal manera que hacer una eco renal sí es de gran utilidad, además porque también es muy importante excluir fenómenos obstructivos. ¿Cómo tratarlo? ¿Suspender el IECA? Definitivamente no, el paciente debe seguir el IECA. Poner líquidos endovenosos no, porque el paciente está claramente congestivo y lo que debemos hacer es tratar al paciente con furosemida, aumentándole las dosis de furosemida y medir su respuesta con sodio urinario si lo tenemos disponible o con diuresis. Muchas gracias a todos, espero que haya sido de utilidad esta conferencia.